Listo, mis hermanos, pues en esta clase seguimos nuestro estudio del progreso del peregrino y donde dejamos al peregrino, estaba saliendo de la casa del intérprete, ¿cierto? Recibió ahí ciertas visiones gloriosas de ayuda, de guía para su camino hacia la ciudad celestial. Hablamos de los guías verdaderos, ese retrato del ministro. Hablamos también de la realidad de la gracia del Evangelio, la ley y el Evangelio, la paciencia y pasión, esa obra misteriosa de la gracia con Cristo detrás, llenando de aceite a la lámpara. Y de ahí vimos al apóstata enjaulado, una visión muy triste. Y finalmente vimos el juicio, el sueño del día del juicio. Sí, ajá, y también el entrar con violencia, atreverse a entrar al palacio de los cielos. Entonces, habiendo aprendido esas cosas, el Espíritu Santo, el intérprete, le envía a la cruz de Cristo. Dice, vi después en mi sueño a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y otro lado por dos muros llamados salvación. Desde su entrada a la puerta angosta, Cristiano ha experimentado lo que se puede considerar la regeneración y ese inicio de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Pero ahora toca ser llevado a la cruz de Cristo para encontrar sus pecados perdonados, ser justificado por la obra de Cristo y ser convertido al Señor y sellado con el Espíritu Santo. Lo que vemos en esta sección del libro es la parte final de la aplicación de la salvación propia, desde el llamado eficaz hasta la conversión. Y de ahí vemos el inicio de su camino cristiano en el proceso de la santificación. Pero todo lo que ha vivido desde la entrada por la puerta angosta es clave para su viaje. En ese inicio de su camino vemos que ya está lleno de tentaciones a la pereza en su camino cristiano, al temor y la desconfianza, y también otros caminos que tratan de evitar la puerta angosta y pretenden llegar al final. En primer lugar, consideremos una escena clave en la vida del cristiano que hace toda la diferencia, y es su encuentro con Cristo en la cruz. Hasta este momento, la meta del cristiano ha sido poder aliviar su carga que le pasaba tanto. Legalidad no lo pudo. El pantano de desaliento casi la usa para ahogarlo. Buena voluntad en la puerta no lo pudo, no lo hizo, aunque sí lo direccionó a donde sí podía aliviarse. Y tampoco la casa del intérprete le dio alivio a esa carga. De hecho, al salir del intérprete, sigue luchando de alguna manera con esa carga, aunque con mayor ánimo y con compromiso. Dice, marchaba desde luego con mucha dificultad por razón de la carga que llevaba sobre sus espaldas. Pero lo hacía a prisa y sin detenerse. Pero por fin, el momento llega en que su carga se le cae. Algo que le había costado tantas complicaciones y dificultades, que casi le mató en el fango del pantano de desaliento, como también bajo el peso del monte Sinaí, que le hacía gemir y tropezar muchas veces en el camino. Aquí vemos que se le cae en un instante. Algo con el cual luchaba por tanto tiempo. Cuando llega el único que puede quitar la carga, se le cae con tanta facilidad. Dice, hasta que lo vi llegar a una montaña en cuya cima había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, la carga se le soltó instantáneamente de los hombros y rodando fue a caer dentro del sepulcro y ya no la vi más. Por fin, al ver la cruz de Cristo, la carga se le cayó, se fue rodando hasta ser encerrado enteramente en el sepulcro de Cristo. Cristo murió por nuestras transgresiones y fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Para morir y ser sepultado, Cristo dejó nuestros pecados allí y resucitamos con Él a la novedad de vida. Cristo murió al pecado y también nosotros en Él. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Colosenses 2 también dice algo parecido. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción de poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos.
Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Romanos 3. Por cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a que tiene fe en Jesús. Piensa de esta realidad del sepulcro de Cristo, no es simplemente un paso más como un paso necesario entre la muerte y la resurrección, pero también hay un simbolismo aquí importante, que nuestros pecados fueron sepultados con Él. Nosotros también, el viejo hombre, se quedó en el sepulcro cuando Cristo murió, pero nosotros, el nuevo hombre, resucitamos con Él. Vemos el asombro que tiene de la cruz. Cristiano había buscado alivio a través de muchos otros caminos, sabios según el mundo, en la legalidad, y vimos a otros que quizás por su ignorancia, por su rechazo de la verdad, o por no ver su pecado, tratan de aliviar su pecado. Pero él no podía hacerlo, pues ni yo puedo hacerlo por mí mismo, ni se encuentra en nuestro país alguien que pueda. Eso es lo que me ha movido a emprender ese camino en busca de tanta felicidad. Eso es lo que él había dicho a sabios de todo el mundo. Por lo tanto, imagínense el gozo y la alegría de Cristiano al encontrar que la cruz de Cristo había aliviado su carga tan fácilmente. Dice, ¿cuál no fue entonces la agilidad y el gozo de Cristiano? Bendito sea Él, le oí exclamar, que con sus sufrimientos me ha dado descanso, con su muerte me ha dado vida. Durante algunos instantes se quedó como extasiado, mirando y adorando, porque le sorprendía mucho que la vista de la cruz hiciese caer su carga de aquella manera. Después de tantos esfuerzos y peligros para aliviar esa carga, por fin encuentra que Cristo en la cruz le quita la carga por haberla llevado por él. En la cruz, Cristo mismo tomó sobre sí la carga del pecado de Cristiano y la dejó en un sepulcro cuando él resucitó. En esto ven la realidad gloriosa de la profecía de Isaías. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. O como Pedro dice, comentando sobre ese pasaje, y él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Esa facilidad con la cual la cruz le quita la carga le deja asombrado. Está tan asombrado y sorprendido que queda ahí un tiempo, una vez alegre sin medida y otra vez pensativo y perplejo. Por eso se queda reflexionando sobre lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no solo es felicidad, sino también hay esa idea de la ignominia de la cruz. Hay un lamento en la cruz. Al reflexionar sobre la cruz, Cristiano reconoce algo que le lleva a lágrimas. Continuó contemplándola hasta que su corazón se deshizo en abundantes lágrimas. Bunyan no explica por qué empezó a llorar, pero la respuesta se encuentra en un texto parentético. Esas no son lágrimas de su gozo y alegría por tener su carga aliviada, sino son lágrimas que fluyen de reconocer que fue por causa de su carga de pecado que Cristo fue molado y traspasado en la cruz. Bunyan aquí cita a Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces, no es una idea de lamentación que aquí está en sus lágrimas. Vemos una idea parecida. El Mesías fue traspasado por su propio pueblo. Y aquí el Espíritu Santo les lleva a reflexionar sobre esa ignominia a la cual el Mesías fue expuesto.
y son llevados a reconocer que es por causa de sus acciones que me traspasaron. Y ellos llorarán. Sus transgresiones y sus pecados llevaron a Cristo a sufrir de esa manera. John Owen, en su libro sobre la mortificación del pecado, dice algo muy parecido. Trae tu lujuria al Evangelio, no para alivio, sino para mayor convicción de su culpa. Obvio, debemos buscar el alivio en el Evangelio, pero pensando en ese punto. Mira a aquel a quien traspasaste y llénate de amargura. Di a tu alma, ¿qué he hecho? ¿Qué amor? ¿Qué misericordia? ¿Qué sangre? ¿Qué gracia he despreciado y pisoteado? ¿Es esta la retribución que hago al Padre por su amor? ¿Al Hijo por su sangre? ¿Al Espíritu Santo por su gracia? ¿Acaso retribuyo así al Señor? ¿He manchado el corazón que Cristo murió para lavar? ¿Que el Espíritu bendito ha elegido para habitar? ¿Puedo mantenerme fuera del polvo? ¿Qué puedo decir al amado Señor Jesús? ¿Cómo podré levantar mi cabeza con alguna audacia ante Él? Considero de tan poco valor la comunión con Él, que por esta vil concupiscencia apenas le he dejado espacio en mi corazón. ¿Cómo escaparé si descuido tan gran salvación? Mientras tanto, ¿qué diré al Señor? El amor, la misericordia, la gracia, la bondad, la paz, la alegría, el consuelo, todo lo he despreciado. Lo he tenido por nada para albergar en mi corazón la concupiscencia. He obtenido una vista del paternal rostro de Dios para poder contemplar su rostro y provocarle a su cara. ¿Ha sido lavada mi alma para que haya lugar a nuevas contaminaciones? ¿Me esforzaré por defraudar el fin de la muerte de Cristo? ¿Afligiré cada día al Espíritu con que fui sellado para el día de la redención? Entretén tu conciencia diariamente con este tratado. Mira si puedes resistir ante este agravamiento de su culpa. Si esto no hace que se hunda en alguna medida y se derrita, me temo que tu caso es peligroso. Entonces, cuando uno ve la cruz de Cristo, a veces pensamos de que es solo la ley que nos da culpa, que nos muestra nuestra culpa. Pero también cuando vemos la cruz, vemos de hecho aún más claramente la culpa por nuestros pecados, ¿cierto? Porque la ley declara la muerte, pero en la cruz vemos lo feo del juicio y de la ira que nosotros merecemos. Vemos lo que requiere para redimir un alma, que el Hijo de Dios mismo entregue su vida. Es lo que se requiere para salvar un pecador de sus pecados. Es tan feo que Cristo mismo, el Hijo de Dios mismo, tiene que dar su vida, ser burlado, golpeado, bofeteado, abandonado y llevar la maldición e ira de Dios. Al contemplar esto, vemos nuestras cargas aliviadas. Al mismo tiempo reconocemos que es aliviada porque Cristo sufrió esa carga. Cristo llevó esa carga. Yo soy libre de esa maldición porque la veo en Cristo. Nos libre de la maldición y nos da la bendición porque Él mismo se hizo maldición por nosotros. Cuando uno considera la ignominia de la cruz, llega la tristeza como cristiano porque reconoce que su pecado que lo traspasó, que lo dejó allí y le expuso a tanta vergüenza y dolor. Esa es una parte clave de la conversión y del arrepentimiento. Cuando uno reconoce su carga de pecado y de allí la lleva delante de Cristo en la cruz, ve esas dos realidades. Cuando llevamos nuestros pecados a Cristo, por un lado, recibimos el gozo inmenso de tener una carga aliviada y la paz restaurada y una transformación realizada. Pero al mismo tiempo reconoce que es solamente posible porque lo que su pecado merecía fue pagado por Cristo en esa cruz. Entonces vemos la gravedad de nuestro pecado que nos lleva a vergüenza y tristeza. Pero al mismo tiempo encontramos la respuesta gloriosa de Dios a este pecado cuando nos libra de esa carga y la entierra con Cristo para nunca volver a ver otra vez. Lo que vemos en esta escena ahora es la conversión. Cristiano mira la cruz en fe y ve que allí está el poder para aliviar su carga. Ve que Cristo allí le dio vida a él por sus heridas y su dolor. También vemos el arrepentimiento cuando Cristiano considera que es su pecado que le causó la muerte a Cristo y se queda entristecido y contrito por sus pecados. Pero no solamente vemos la conversión, sino también los otros beneficios de la justificación, el perdón de los pecados y el sello del Espíritu Santo.
En primer lugar, vemos esa parte del ordo salutis, que es la justificación. La justificación es muy ligada al perdón de los pecados. En Cristo y a través de la fe y el arrepentimiento, Dios le perdona al creyente de todos sus pecados y le declara justo en base a la justicia perfecta de Dios. La justificación es el perdón de los pecados más la imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Es decir, Cristo no simplemente nos da otra oportunidad y nos pone en el mismo lugar que Adán, nos perdona, como cancela la deuda. Pero la justificación agrega a eso un depósito de justicia que nos hace completamente justos, incambiablemente delante de Dios. No, esa realidad, cuando en medio de tristeza sobre sus pecados y lo que causaron a Cristo, vienen tres resplandecientes para anunciarle la gloriosa realidad. Dice, llorando así estaba, cuando tres seres resplandecientes se pusieron delante de él, saludándole con la paz sea contigo. Después de lo cual el primero le dijo, tus pecados te son perdonados. No tenés la gloria de la cruz. Su carga es aliviada, pero reflexionando, mi carga es lo que causó esa cruz. Pero viene el resplandeciente, el mensajero del Señor, y dice, tus pecados te son perdonados. Toma tu cama y levántate. Esos tres resplandecientes ayudan a distinguir esos tres pasos del ordo salutis. El primero anuncia la realidad gloriosa del perdón de los pecados. Al tener sus pecados perdonados por Cristo, vemos la conversión evidenciada más claramente en que estos resplandecientes le quitan las vestiduras sucias que llevaba desde la ciudad de destrucción y le dan nueva ropa. El segundo resplandeciente viene y la restaura y le convierte el alma. Ya no lleva la misma contaminación de antes, sino ahora es un siervo de Dios. De cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Entonces el segundo lo despojó de sus vestiduras viles y lo vistió con ropas de gala. Esa nueva ropa refleja también la otra parte de la justificación, la imputación de la justicia de Cristo. Ahora el cristiano no lleva su suciedad, sino las vestiduras limpias de la justicia de Cristo. Vemos esa justificación va muy de la mano con el arrepentimiento, ¿cierto? Perdona los pecados, es decir, nosotros abandonamos los pecados y Dios los perdona. Nosotros nos aferramos de Cristo y Dios nos viste de su justicia y nos llena de su obra del Espíritu Santo. El cristiano no lleva su suciedad y eso va a aparecer luego en la conversación con hipocresía y formalista. Ellos van a decir, pues esa ropa no es nada especial, esa ropa es simplemente algo que tu ropa anterior era tan fea que necesitaba otra ropa, entonces alguien te la prestó. Pero él dice, no, esa es la justicia de Cristo que asegura mi entrada a la ciudad celestial. Pero tercero, viene el tercer resplandeciente y le aplica el sello del Espíritu Santo. También le da un rollo que representa ese testimonio interno del Espíritu Santo, que guía, enseña y le da certeza al cristiano de su camino. Sin ese sello, nadie puede entrar en la ciudad celestial. Dice, el tercero le puso una señal en la frente. También le dio un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Ese sello del Espíritu Santo es una parte gloriosa de la salvación aplicada. Vemos esa verdad en varios pasajes. Efesios 1, 13 a 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es el primer pago que asegura nuestra entrada a lo pleno, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Efesios 4. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Según de Corintios 1, 22. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. La idea de la marca en la frente viene del libro de Ezequiel, en que describe esa realidad del sello del Espíritu Santo en una forma figurativa. Dice, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamenten por todas las abominaciones que se cometen en medio
de ella. Entonces los justos que están lamentando la situación, que lamentan el pecado a su alrededor, la blasfemia del nombre de Dios y las abominaciones cometidas en medio de su casa. Los que se lamentan, los que anhelan la justicia, la redención, pon una marca, una señal en su frente. Otro pasaje que demuestra el rol del Espíritu Santo como sello y garantía de las glorias futuras y también su rol como testigo interno de nuestra comunión con Dios es Romanos 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud por volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Cuando Cristiano consideró todas esas cosas gloriosas que le habían sucedido, ya le volvió el gozo que tuvo al principio de encontrar su carga aliviada. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría. Y cantó esa canción que expresa un poco más detalle de la verdad que aprendió en esa escena. Vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En ese sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Para concluir ese punto, recordemos nuestra propia experiencia con la cruz de Cristo. ¿Se recuerda de cuándo sintió la carga de su pecado aliviada? Al ver a Cristo en la cruz. Al recordar eso, debemos dar gracias y gloria a Dios por su gracia y a Cristo por su humildad y misericordia. Además, debemos darle gracias por Dios, por todos los beneficios gloriosos que hoy disfrutamos debido a esa obra, el perdón, la justificación, el sello del Espíritu, la herencia futura que el Espíritu Santo nos sella y garantiza. Debemos renovar continuamente nuestra fe y arrepentimiento. Y si usted no ha pasado por aquí, visto a Cristo como el único salvador de los pecadores, esta escena nos invita a poder ver a Cristo como el único que puede aliviar nuestras cargas. En este inicio de su camino hacia la vida, vemos las 2 realidades que mencionamos al principio de nuestro estudio. Dijimos que Bunyan iba a mostrar tanto peligro de quizás cristianos que caen en peligros que quizás no terminan, o algunos falsos que pretenden ser guías que son falsos. En el resto de esta sección del libro vemos 3 clases de tentación. Vemos simplicidad, pereza y presunción, hipocresía y formalista, y temeroso y desconfianza, que vamos a ver luego. Como vemos en la vida del cristiano, el cristiano verdadero también muchas veces en su peregrinaje se encuentra con tentaciones de quedarse, de desviarse o de retrocederse. Quedarse, es decir, el asentarse y no avanzar. El desviarse o de retrocederse. En esa primera escena, Cristiano se encuentra con 3 hombres que representan 3 tentaciones frecuentes que acompañan a los cristianos en su camino. Aunque todos distintos, cada una hace que los peregrinos se aparten del camino y duerman en vez de avanzar. Pero el cristiano debe estar alerta de esos peligros y debe siempre seguir avanzando, siendo sobrio y velando. Además, vemos que aquí el inicio del camino, el inicio de la aplicación de las lecciones que Cristiano aprendió en la casa del intérprete. Aquí al principio ya son útiles esas lecciones. Esas 3 figuras estaban un poco fuera del camino verdadero, aunque parecían estar cerca y no habían experimentado la verdadera libertad de Cristo, porque seguían con grilletes en sus pies. Al verlos, Cristiano piensa inmediatamente en las lecciones que aprendió en la casa del intérprete, de la importancia de la diligencia y la vigilancia en el camino cristiano, porque solo los valientes entran, y hay muchos enemigos tratando de extinguir la obra de gracia en el alma. Por esto, para salvarles de los mismos peligros que vio allí, les llama a despertar y seguir el camino. Dice, despertad, que sois como los que duermen en la punta de un mazalero y tienen debajo de sus pies el mar muerto, que es un abismo y sin fondo. Levantaos y venid conmigo.
yo os ayudaré también a quitaros esos grilletes, porque si pasa por aquí el león rugiente, indudablemente caeréis en sus terribles garras. Entonces vemos aquí esa idea de ellos en medio de tempestad, en medio de guerra, campo de guerra, están dormidos. Están dormidos ahí, diciendo, no hay peligro, no hay razón por temor, no hay necesidad de velar. Pero vimos en el hombre enjaulado, ¿cierto? Dejé de velar y ser sobrio. Y pereció. Y ese es el peligro en que esos hombres se encuentran. Y por eso Cristiano les llama a salir de su sueño. Cuando se despiertan, vemos por qué pueden seguir durmiendo en medio de tantos peligros y temor. Primero, vemos el hombre simplicidad. Dice, yo no veo aquí peligro alguno, dijo simplicidad. Aquí simplicidad es el hombre que ignora la verdad y que sigue en ideas convenientes y agradables. Quizás incluso las promesas de seguridad y protección que son dadas a los cristianos han sido mal usadas en su mente para llevarla a una simplicidad acerca de la realidad de los grandes enemigos. Ve las cosas como le convienen y por eso rehúsa ver los peligros alrededor. Es como el hombre que escucha del león en la calle, pero aún así sale al encuentro. Quizás ha pasado un poco de su tiempo en el camino cristiano sin tantas dificultades o peligros, se asume o supone que así va a ser todo el tiempo. Y su simplicidad e inmadurez se expone a una pérdida fatal. En segundo lugar, vemos la pereza, que dice aún un poco más de dormitar, añadió pereza. Ese hombre, aunque quizás conociendo de los peligros con más claridad que simplicidad, su pereza y el agradar los deseos de su carne, la falta de valentía necesaria para el camino, le dio una preferencia por la comodidad de su lecho, sin considerar que pronto se convertiría en su lecho de muerte. En tercer lugar, presunción se quejó a Cristiano por haberse entremetido en lo que nada le importaba. Ese hombre, sin duda, había escuchado algo de la salvación gratuita, de las promesas de la preservación y una herencia segura, pero no prestó atención a los llamados a velar o ser sobrio. Ese hombre suponía en esas promesas de Dios de cuidado, y por esto se puso a dormir en medio del campo de batalla, y así tentó al Señor y sedució a su enemigo. Ese hombre es como aquellos que, aunque caminando hacia un precipicio, no escuchan las advertencias de sus amigos. Muchos en el día de hoy juegan con fuego, como la tentación sexual, o el descuido de los medios de gracia, o prestar oído a los falsos maestros, y a pesar de las advertencias, siguen hacia su propia destrucción, sin velar y sin ser sobrios. Lo que es más, no solamente no escuchan, sino también calumnia cristiana, como un entremetido, quien se mete en las cosas, o quizás que se cree mejor que los demás. Podemos pensar quizás de personas o quizás momentos en que nosotros hemos reflejado esas características. El enemigo está al acecho, buscando devorar a los peregrinos. Entonces, a través de la simplicidad, les lleva a la falta de un reconocimiento de los peligros. A través de pereza, les lleva a la falta de diligencia en cuidarse. Y la presunción hace que uno piense que ya ha alcanzado cierto nivel de seguridad para que ya no se preocupe por los ataques de los enemigos. Aún más fácil que una presa perniquebrada o débil. Esas tentaciones le hacen dormir en pleno campo de caza del enemigo. Pero aunque muchos se queden atrás, el cristiano debe hacer lo que pueda para despertarles. Es por esto que los cristianos deben exhortarse mutuamente en sus momentos de comunión y reunión congregacional. El cristiano no puede abandonar su camino. Tiene que seguir adelante, a pesar de ellos. Con esto se entregaron de nuevo al sueño, dejando al viajero que siguiese su camino. Y así lo hizo aunque profundamente entristecido y dolorido al ver a aquellos hombres ante un riesgo tan eminente, rechazar perteneces a quien generosamente se había brindado, después de despertarlos de su funesto sueño y de darles saludables consejos, ayudarles a librarse de sus cadenas. Entonces vemos aquí el llamado, no solamente a velar por nosotros mismos, sino también los unos por los otros.
algo muy interesante de Hebreos 10:25. Es un texto que citamos mucho, ¿cierto? Pero dice más de lo que normalmente citamos. Dice, no dejando de congregados, como algunos tienen por costumbre. Muchas veces esa es la única parte del texto que citamos. No dejen de congregarse. Pero hay una realidad. Esa es solo la parte negativa. Pero cualquier persona puede asistir a los cultos fielmente. Pero simplemente estar ahí no es el punto de lo que Hebreos está diciendo. Se nos dice, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, Dios no solamente quiere que estemos ahí en cuerpo, sino que estemos activos, usando la oportunidad para exhortarnos mutuamente, para velar los unos por los otros, sabiendo que hay enemigos, tanto buscando mi alma como el alma de mis hermanos. No solamente está lleno el camino de tentaciones a desviarse o rendirse en el camino, simplemente quedarse quieto y tranquilo diciendo que no hay peligro o ya he llegado o algo así, sino hay también muchos guías falsos. Entonces, por eso volvemos al retrato del buen ministro, ¿cierto? El quien es el verdadero guía en el camino. Porque aquí se encuentra con dos guías falsos y los ve saltarse por la muralla. Ellos no entran por la puerta, sino tratan de subir la cerca. Vio con gran sorpresa a dos personajes saltarse la muralla que guardaba el camino angosto y dirigirse hacia él con paso muy apresurado. Se llamaban formalista e hipocresía. Esos dos hombres, formalista e hipocresía, representan dos caminos falsos por los cuales muchos tratan de llegar a la ciudad celestial. Pero en verdad son caminos falsos que no llevan a las personas por medio de la puerta angosta, ni pasan por la parada clave de la cruz de Cristo. Es muy importante entender esos mentirosos y poder velar por sus ataques, porque no nos caigamos con ellos en su camino falso. Dice el cristiano, ¿de dónde venís y a dónde vais, señores? Ellos responden, somos naturales de la tierra de vanagloria y vamos en busca de alabanzas al monte de Sión. Cristiano, pero ¿cómo no habéis entrado por la puerta que hay al principio del camino? ¿No sabéis que está escrito, el que no entre por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador? Formalista e hipocresía. Los naturales de nuestro país consideran, y con razón, que para buscar esa puerta necesitan dar un gran rodeo, y les es más corto y más fácil saltar por el muro. Es verdad que con esto contravienen la voluntad revelada del Señor, pero se han hecho ya a esa costumbre que data de más de 1000 años y que supone, por tanto, un derecho adquirido. Seguramente, llevada la cuestión ante un tribunal, cualquier juez imparcial fallaría en nuestro favor. Además, la cuestión es entrar en el camino. El por donde se haga es lo de más menos. Es lo de menos. Usted ha entrado por la puerta y nosotros lo hemos hecho por el muro. Pero uno es y los otros estamos en el mismo camino. Y no vemos que tenga usted ventaja alguna sobre nosotros. Cristiano, no puedo en modo alguno ser de vuestro parecer. Yo practico las reglas del maestro, mientras que vosotros no seguís más que el tosco impulso de vuestros caprichos y sois considerados con razón como salteadores por el Señor del camino. Estoy seguro de que al final de vuestro viaje no se os mirará como a los hombres de fe de verdad, porque habéis entrado sin la aquiescencia del Señor y saldréis sin su misericordia. Esta vista le sorprende mucho al cristiano, porque él se acuerda de la gran importancia de llegar a la puerta angosta, ¿cierto? Él trataba de evitarla y vio gran peligro en eso, ¿cierto? Él, sabio según el mundo, le había convencido de que pasar por la puerta angosta no era la más fácil. Entonces, él vio que no, de verdad, ese es el único camino. Cuando intenté encontrar otro camino, casi me mató. Entonces, él escucha de nuevo a alguien diciendo que la puerta angosta no es necesaria. Eso le choca en la mente. Dice, para nada de eso. Ya lo intenté y casi me mató.
Eso fluye aún más de la realidad de lo que el Señor mismo dice. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vimos en primer lugar el país de donde venía, vanagloria. El camino angosto es el único que al final le da a Dios toda la gloria, el solideo gloria. Pero el formalismo y la hipocresía solo se enfocan en la gloria que viene de los hombres y no en la gloria de Dios. Esos hombres buscan ser agradables delante de los ojos y hacen sus obras religiosas para ser vistos de los hombres. Y escuchen su lenguaje, ¿cierto? Que cualquier persona, cualquier hombre imparcial nos daría a nosotros la razón. Pero no buscan la gloria de Dios ni la gloria que viene de Dios. Ese es el carácter de todo formalista hipócrita, como era también en el día de Cristo. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Cuando ayunéis, no pongáis con cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Mateo 23, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres, rabí. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Esos hombres trazaban el camino más fácil. Aunque aten cargas muy pesadas que son difíciles de llevar, el camino verdadero es más difícil, aún porque requiere humildad y contrición, algo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Aunque cumplir con sus reglas y formas es difícil, el humillarse para su corazón es más difícil. Por eso buscan encontrar un camino más fácil. Y no les importa la manera de entrar por el camino. Solo quieren tener la apariencia de estar en el camino. Hay muchos en el día de hoy que quizás parecen ser como un verdadero cristiano en el camino de la ciudad celestial, pero hay una raíz completamente distinta. Puede tener la misma semejanza, apariencia externa, pero uno entró por la puerta. Uno ha recibido el alivio y el sello del Espíritu y otro no. Piensan agradar al Señor con sus obras en su camino, aunque reconocen que es en contra de su voluntad revelada para cómo agradarle. Dios lo ha hecho muy claro que su voluntad para entrar en la vida es por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento. Pero eso les parece muy difícil y por eso prefieren trazar su propio camino cristiano a través de guardar algunas reglas religiosas. Quizás cosas externas, formalistas, o simplemente haciendo las cosas cristianas en nombre solamente, como los hipócritas. Ninguno ha llegado a la ciudad celestial por saltarse la muralla y por buscar cumplirse de obras religiosas sin fe en Cristo. Estando en el camino, caminando por las mismas dificultades, cumpliendo las mismas obras, parece ver nada externo que distinga al cristiano de estos hombres. Pero el corazón, la fe y la sumisión a la voluntad revelada de Dios, en un sentido más completo, hace toda la diferencia. Esa falta de una decisión externa hace que estos guías sean tan peligrosos. Uno puede vivir toda su vida como hipócrita, sin reconocer, sin ver lo que está detrás. Pero viendo ese peligro, debemos velar y ser sobrios, examinarnos a nosotros mismos, para asegurar que nuestra vida cristiana fluya de una fe puesta firmemente en Cristo y no en nuestras propias obras y no en la gloria que podemos recibir de los hombres. Cristiano se somete a toda la regla de Dios, no solo las partes que le convienen, ¿cierto? Él se somete completamente a la regla del Señor. Cristiano espera la misericordia de Dios en Cristo. Los hipócritas esperan recompensa por sus buenas obras. Cristiano vive en gratitud a Dios por su salvación. El hipócrita vive para la aprobación y gloria de los hombres y piensa ponerle a Dios en su deuda. En verdad, esos hombres son aquellos de quienes dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que es que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, ¿qué distingue esos dos caminos? Formalista e hipocresía responden al cristiano y sus advertencias de una manera muy orgullosa, en que suponen que no hay nada que les distingue verdaderamente de él. Incluso suponen que el vestido limpio y diferente que el cristiano sí tiene es solo un regalo de un vecino y no algo necesario para su camino. Ellos menosprecian la justicia de Cristo. Ellos piensan que la vida cristiana consiste meramente en un esfuerzo arduo por cumplir las leyes, ordenanzas. Ellos estaban celosos por la ley, pero se tropezaron, ¿cierto? Porque no la buscaban por medio de la justicia de la fe, sino por una justicia propia. Lo que dice será todo lo cierto que usted quiere suponer, pero cuídese cada uno de sí mismo y deje en paz a los demás. Sepa que guardemos las leyes y ordenanzas tan escrupulosamente como usted. Nada pues nos distingue sino ese vestido que sin duda le ha dado a algún vecino para cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero el cristiano responde con una lista de cosas que hace una verdadera distinción entre él y ellos. Esa lista también nos ayudará a nosotros a distinguir un cristiano verdadero de un hipócrita. En primer lugar, el cristiano ya ha probado el camino de salvación a través de guardar la ley. Y les dice, como hablando de su propia experiencia, cometéis un grave error creyendo que os salvarán las leyes y las ordenanzas, pues que no habéis entrado por la puerta angosta. Nadie se salva a través del cumplimiento de la ley, ni algunas ordenanzas religiosas, sino por la fe en Cristo. Es esta fe que le dio al cristiano una nueva vestidura. No es como a ellos suponían, pero esta vestidura era la justicia de Cristo, el vestido de boda, ¿cierto? De la parábola que uno necesitaba para entrar. Este vestido que llama vuestra atención me lo dio el Señor para cubrir así la vergüenza de mi desnudez. Lo tengo por una gran señal de su bondad, pues antes no poseía más que andrajos. Cuando yo llegué a la puerta de la ciudad, Él me reconocerá por este vestido que de su voluntad me dio el día que me limpió de mi miseria, como bueno y merecedor de que se me admita en ella. Eso es parecido a esa parábola de las bodas en Mateo 22, 11 a 13. Pero tristemente, esos hombres son como ese hombre de la parábola que es echado fuera por no tener la vestidura. Pero no solamente el haber entrado por la puerta, el no buscar salvarse por las obras, sino ser vestido de la justicia de Cristo, que distingue al cristiano verdadero de un hipócrita, sino también es la obra interna del Espíritu Santo. Cristiano también recibió otro beneficio de los resplandecientes que formalista y hipocresía no tenían. Tiene la marca del Espíritu Santo en su frente, ese sello del Espíritu Santo. Además, llevo en mi frente una señal que sin duda no habréis visto, la cual me puso uno de los socios más íntimos del Señor el día en que la carga que me tenía tan abrumado cayó de mis hombros. Pero aún más, tiene la obra interna del Espíritu Santo, como ese rollo de un testimonio divino que le asegura ser un hijo de Dios. Por añadidura, posee un rollo que se me dio también entonces con el doble objeto de que su lectura me consolase durante mi viaje y su presentación me facilitase la entrada por la puerta celestial. En resumen, el verdadero cristiano sabe que la vida cristiana es mucho más que simplemente cumplir con algunas leyes externas, sino es una vida de fe. Esa fe sí produce obediencia, pero es de una clase completamente diferente. Es de gratitud por una salvación recibida, no un intento de alcanzar la salvación para su propia gloria. Además, no son buenas obras meramente que distinguen al cristiano, sino el hecho de que está vestido supremamente de la justicia perfecta de Cristo. Junto con esas nuevas vestiduras, el verdadero cristiano también tiene el sello del Espíritu Santo. Y aún más, tiene el testimonio interno del Espíritu Santo. Como cristiano dice, sospecho que todas esas cosas os habrán de hacer falta y que carecéis de ellas porque no habéis entrado por la puerta. Tristemente, los hombres no recibieron esa advertencia, sino nada respondieron los dos a estas observaciones de cristiano. Únicamente se miraron el uno al otro y se sonrieron. Pero
Tristemente, esos hombres llegaron a un fin parecido. Cuando llegan luego al collado dificultar, parte de la vida cristiana, pasar por dificultades, ellos simplemente buscaban lo que era más fácil. No querían seguir al Señor, seguir su camino, sino querían siempre trazar sus propios caminos, no sometiéndose a la voluntad del Señor. Entonces, ellos siguieron su propio camino. En vez de encomendarse al Señor y confiar en Él, había un camino que les pareció recto al hombre, pero su fin es perdición. De esta manera, llegaron a pie de un collado llamado Dificultad, en el que había una fuente y donde, además del camino que venía desde la puerta, podían verse otros dos, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, atravesando el llano, llamados el primero peligro y el segundo destrucción. El camino angosto subía derecho por el collado Dificultad. Llegar quiero a la cima del collado, aunque tenga que subir dificultad. El camino de vida aquí trazado seguiré sin temor de desmayar. Arriba pues, valor, corazón mío, la senda dura y áspera es mejor que la llana que lleva en extravío, a la muerte y eterna perdición. Los otros dos caminantes llegaron también a pie de collado, pero cuando vieron la elevación y la acentuada pendiente de este, y que había otros dos caminos mucho más fáciles que el que había tomado Cristiano para pasar al otro lado, los cuales probablemente llevarían al mismo destino, resolvieron ir por uno de ellos. El primero escogió el camino peligro, fue a parar a un gran bosque. El otro tomó el que se llamaba destrucción, y que lo condujo a un anchuroso campo lleno de oscuras montañas, en donde tropezó y cayó para no levantarse. Una vez más vemos como formalista e hipocresía solo estaban contentos con seguir a Dios cuando les convenía. Pero cuando el camino pasó por el collado de dificultad, no querían obedecer al Señor. Su obediencia estaba condicionada en lo que les convendría y les daría la gloria y aprobación de los hombres. Y fue eso que les llevó a escoger el camino que terminó en su destrucción. Tristemente, eso será el fin de todo hipócrita que se finge ser cristiano. Por lo buenas que sean sus obras religiosas, no les pueden salvar. Al considerar el peligro de estos dos caminos y notar las cosas que distinguen a un hipócrita de un cristiano verdadero, debemos examinarnos en nosotros mismos. Debemos considerar el objeto de nuestra fe y si está puesta en Cristo o en nuestras propias obras. Debemos considerar si hemos creído para la justificación de nuestras almas. Debemos considerar nuestras obras y la motivación que las producen y permitir que la palabra de Dios exponga esas motivaciones. Estamos viviendo en gratitud por la salvación de Dios y como fruto de la obra eterna del Espíritu Santo, o estamos viviendo para ser vistos de los hombres. Debemos considerar nuestro carácter cristiano cuando nadie más nos puede ver. ¿Solo actuamos como cristianos cuando otros nos ven? ¿Solo servimos para recibir el elogio de los demás? Es el miembro más débil hacia el pastor de la iglesia, pues intentado a seguir este camino trazado por hipocresía y formalista. Y por eso debemos velar y poner nuestros ojos firmemente en la cruz de Cristo, como la única fuente de nuestra salvación y de nuestra vida hoy en el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos esta clase sobre esa escena de la cruz de Cristo, simplicidad, pereza y presunción y formalista e hipocresía.